la razón por la cual estamos aquí, ¿no es cierto?, todo el equipo del parque. Gracias, gracias. Y del parque también nos acompaña Soledad, que es parte del directorio de la Fundación y es directora de comunicaciones. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad que a las 7 de la tarde a veces hay compromisos, pero me alegro que se hayan dado un tiempo para venir a esta charla. Yo soy biólogo, no tiene mucho que ver con esta charla, pero esta es una charla que yo escuché muchos años atrás y fue absolutamente inspiradora para mí. La he dado muchas veces, yo trabajaba en la universidad, se la daba a los estudiantes, a estudiantes de posgrado, al equipo de la universidad, y siempre tuvo buena acogida. Espero que esta vez también la tenga y saquemos algunas nuevas experiencias y una nueva forma de mirar la vida después de escuchar esta charla. Esta charla la dio Randy Pausch, que escribió un libro de la charla. ¿Quién era Randy Pausch? Randy Pausch era un profesor de ingeniería audiovisual, si ustedes quieren. Estamos hablando del año 2006, 2005, ¿cierto? Se dedicaba un poco a todo lo que era tecnología virtual, ¿cierto? Hacer videos, hacer animaciones, ¿ah? Pero era ingeniero. ¿Ah? Trabajaba en la Carnegie Mellon University y cuando tenía 40 años aproximadamente le detectaron un cáncer al páncreas. Se trató, como toda la gente cuando la primera vez le detectan cáncer. Sin embargo, al año o a los meses después le dijeron, ¿sabe qué más? Usted tiene el cáncer en todo el cuerpo. En 3 meses se va a morir. Él casado, 3 niños de 3 años, 5 y 8. ¿Ah? Entonces, claro, obviamente fue un golpe para él. Y en Carnegie Mellon había una tradición que le pedían a los académicos que dieran una charla como si fuera a ser la última charla de su vida. Se llamaba la última conferencia. Era un ciclo de charlas que tenían todos los años Carnegie Mellon. Y le pidieron a Randy Pausch que diera esa charla y para él era efectivamente la última charla. Él se iba a morir, ¿cierto? En el momento que dio la charla tenía entre 3 meses a 6 meses de vida. ¿Ah? Entonces, él dio la charla, esta charla la dio, por supuesto, en la universidad, en un auditorio. Él era un profesor bien conocido, tenía mucho arrastre entre los estudiantes, tenía unos programas espectaculares, se asoció con un director de teatro que trabajaba en la universidad, hicieron un programa que era pero totalmente novedoso en la universidad. Entonces, él dio esta charla que se llamó La Última Conferencia. La charla era un auditorio como de 400 personas y se transmitía a un salón anexo, pues no cabían todos ahí, con unas 200, 300 personas. Y un amigo de él le dijo, oye, ¿te importaría si yo tengo un grupo de amigos y me gustaría subir esta charla a internet para que la vean mis amigos? Pero ustedes saben, de un amigo a todo el mundo, la charla se viralizó, como dicen hoy día, ¿no es cierto? A mucha gente, se hizo muy famoso, tuvo más de 2 millones de ¿cómo se llama? Visiones, ¿cómo se llama? Visualizaciones. Y, por supuesto, fue un impacto en Estados Unidos y lo llamó Oprah Winfrey, que es una periodista que tenía un programa, ¿cierto? Lo entrevistó mucha gente, por lo tanto se hizo muy conocido. Yo, chilenito, no lo conocía, pero me tocó el año 2009 asistir a una charla, a una reunión en Filadelfia, invitado por una agencia que hacía programas de computación para universidades. Entonces nos invitaron a visitar varias ciudades para conocer cómo era este programa y mostrarnos las virtudes, etc. Los gringos cómo hacen sus cosas. Entonces, al final de esta visita por varias ciudades, se hacía una gran conferencia de mucha gente que venía de universidades que tenían este programa, se llamaba Banner,
¿no es cierto? Que la empresa se llama Sanger Higher Education, entre paréntesis quebró, no sabía. Por supuesto, otra empresa tomó, porque muchas universidades tienen un sistema que maneja todo lo que tiene relación con los estudiantes en las universidades, sus notas, ¿no es cierto?, la inscripción de los ramos, etcétera, etcétera. Y esto terminaba con con conferencias. Habían entretenciones entre medio, por ejemplo, llevaron a Chavi Checker, que yo estaba viejito ya, pues, o sea, y bastante más gordo que yo. Pero una de las conferencias la daba un señor que se llamaba Jeffrey Zaslow. Yo no había escuchado nunca de Randy Pausch y empezó a contar la historia de Randy Pausch, que es un poco lo que yo les voy a mostrar. Entonces él contaba que él fue a la charla que dio, a la última conferencia que dio Randy Pausch, y le preguntó, oye, ¿tú escribirías un libro de esto? Entonces esto estaba lleno de gente, y una anécdota, era muy emotiva su charla. Yo de hecho, cada vez que veo esta charla, acercándome al final, siempre uno se emociona. Entonces, yo iba con dos amigos más de la universidad que eran los expertos en el tema de educación, pero no hablaban nada de inglés. Entonces empezó Jeffrey Zaslow a hablar, qué sé yo, y con la emoción mucha gente lloraba. Y estos dos que no cachaban inglés con los celulares, perdonando la expresión, oye, bueno, parece que se murió alguien, bueno, están todos llorando. Claro, ellos no entendieron nada, pero la verdad es que la historia es bien emotiva. Entonces estos son los antecedentes, así nació el libro. Randy Pausch murió 9 meses, duró 9 meses de vida, se murió después. Entonces, ¿de qué habló Randy Pausch en esa? Ahí está, es el Randy Pausch. Es más o menos la pinta que tenía cuando murió, ¿cierto? Era de 1960, murió de 48 años. Bien, lo que él empezó diciendo en la charla, a nosotros no podemos cambiar las cartas, los naipes que nos reparten. Solo podemos manejar cómo jugar el juego, la forma en que jugamos la mano, ¿cierto? Tenemos lo que tenemos, pero para hacerlo bien tenemos que saber jugar y tener ciertas habilidades, ¿no es cierto? Entonces él se orientó a cómo fue su vida tratando de cumplir sus sueños de niño, sus sueños de infancia, ¿cierto? Y sus sueños eran, por ejemplo, ser jugador del fútbol americano. Él quería jugar en la National Football League, ¿no es cierto? Tenía buen físico, un poco flaco tal vez, quería experimentar gravedad cero, acuérdense que era un ingeniero. Él quería ser un creativo de Disney, él quería ser parte de los parques y diseñar juegos y videos, ¿no es cierto?, interactivos para Disney. Le encantaban los animales de peluche, los monitos estos, ¿cómo se llaman? Los ositos o lo que sea. Y cada vez que iba a jugar estas cosas para tirar al blanco, ¿no es cierto?, para ganar. Escribir un artículo en la Enciclopedia Mundial, que era muy importante en esa época. Tal vez no había tanta información como hay ahora en Internet. Y conocer o ser. Él quería ser el Capitán Kirk. ¿A alguien le suena de los más antiguos el Capitán Kirk? De Star Trek, ¿no es cierto? Pero este es el Star Trek de los años 60, pues. No habían todavía... Entonces, esos eran sus principales sueños de infancia y cómo querer cumplirlos. Pero yo quiero también que pensemos sueños que todos tenemos hoy. Los sueños de infancia de los niños, hay un par de niños aquí, sueños de infancia de los jóvenes, sueños de infancia de los más grandes, sueños de cumplir sueños, ¿no es cierto?, de la gente mayor también. Yo pensando, la Moque, ¿no es cierto?, hace clases de cerámica acá, y ella lo que está haciendo es cumplir con los sueños de la gente que quiere aprender algo nuevo, cerámica. ¿Cierto? Hacer arte, muchas de las cuales nunca habían hecho, otras ya eran más expertas, pero para muchas están cumpliendo un sueño.
no sé si hayan fricciones ambientales aquí del humedal del río Maipo. Ellos están cumpliendo los sueños de gente que va a un humedal y le interesa saber algo más. Entonces los sueños no son solo los sueños de infancia, sino también cómo cumplir los sueños que nosotros tenemos hoy día. ¿Cierto? ¿Qué soñamos hoy día? A algunos nos queda menos tiempo, pero tratemos de pensar en el esquema que pensó Randy Pausch. Bien, Randy Pausch decía, yo siempre fui un soñador, esto era Randy Pausch de chico, yo siempre fui un soñador y siempre estaba como pensando qué cosas hacer. Por eso que él tenía hartos sueños de infancia. Bien, el primer sueño era ser jugador de fútbol americano. Y por supuesto lo pusieron en clases. Y el entrenador, él se imaginaba, ¿no es cierto?, voy a empezar a tirar la pelota. Y el entrenador dijo, no, deje la pelota a un lado. Conversemos, hablemos. Entonces, él aprendió, antes de siquiera tocar la pelota, muchas cosas. Primero, los fundamentos del juego, que es básico, ¿no es cierto?, saber exactamente cuáles son los fundamentos, práctica sin pelota, y la preocupación por los demás. Es un equipo, se juega en equipo, ¿no es cierto? Hay más gente que está involucrada y eso es lo que le enseñó. Y él, ¿cierto?, con esta experiencia, nunca fue jugador de fútbol americano, ¿no es cierto? Él no estaba mucho para eso, pero ¿qué aprendió? Dice, me llevó a donde estoy hoy. ¿Qué es lo que aprendí? Fundamentos y trabajo duro. Y esa es una de las cosas importantes que uno tiene que hacer cuando quiere, ¿no es cierto?, tener una vida más plena. Conocer los fundamentos de las cosas y trabajar muy duro. Por eso dice él, experiencia es lo que ganas cuando no consigues lo que querías. A veces uno se queja, me fue mal, qué sé yo. Pero pensemos en qué es lo que yo gané al no cumplir eso, lo que quería. Pero siempre hay una experiencia. Hay que mirar en positivo. Él hace esta charla pensando en bien positivo. Y, dado su experiencia en las clases de fútbol americano, dice que todas las cosas que aprendemos tienen una enseñanza indirecta. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Siempre él fue a fútbol americano para aprender a jugar fútbol. Pero él salió con una información mucho más grande de que solo jugar fútbol. ¿No? Tenía muchas y todas las cosas tienen enseñanzas indirectas. Escribir un capítulo de la Enciclopedia Mundial, como les digo, él fue muy reconocido y le pidieron que escribiera un capítulo cuando él ya era conocido, cuando era joven. No. Su sueño era ser el Capitán Kirk. Este es William Shatner, el actor, ¿no es cierto?, de que sea el capitán del barco. Entonces, él soñaba con ser el Capitán Kirk. Por supuesto, no lo fue, pero en la universidad, llamaron a su oficina, William Shatner, que le decía, mira, tú que eres especialista en esto de la realidad virtual, tú construirías o armarías el set. Enterprise se llamaba la nave, ¿no es cierto? Tú armarías el set del capitán del equipo a manejar el Star Trek en forma virtual. Ya, pues. Entonces quedaron eso. Entonces él, por supuesto, no fue el Capitán Kirk, pero se encontró con el actor que había hecho el Capitán Kirk. Ahora, él, siempre dice, es genial encontrarse con un ídolo de la niñez o con un ídolo que cualquier uno tiene, ¿cierto? Alguien que uno admira, encontrarse personalmente. ¿No es cierto? Acuérdense ustedes de estudiantes, de colegio o de universidad, conocer al autor del libro que uno estudiaba. ¿No es cierto? Yo soy, como les dije, biólogo, estudié zoología, especialista en invertebrados, en organismos chiquititos, y usábamos un libro clásico, el Barnes. Y el Barnes para arriba, era la Biblia para nosotros. Y yo tuve la suerte de ir una vez a la Universidad de Duke, a un curso,
estábamos sentados en el casino, y un señor me dice, oye, ¿me puedo sentar aquí? Obvio, siéntese. Empezamos a conversar, y yo sabía que Barnes iba a enseñar un curso Ahora, ¿por qué se sentó en mi mesa? Bueno, no había mucha más gente en el casino. Empezamos a conversar, era Barnes. Entonces yo me salté del asiento, ¡Barnes! Conocí a Barnes personalmente, el ídolo de los estudios y así nos pasa mucho conocer a los autores de los libros, de los profesores, que nosotros, o que un profesor te haga clases por su libro, ¿cierto? Conocer directamente del profesor. Por eso que dice que es los ídolos de tu niñez, eso lo expresa Randy Pausch, pero también pensemos en los ídolos que tenemos, que nos gustaría encontrarnos, y lo que es encontrarse con un ídolo que hemos tenido toda la vida o en este último tiempo. Bien, ¿por qué él empezó a analizar cuáles eran las características del Capitán Kirk? ¿Por qué el Capitán Kirk dirigió y se subió a la nave? Lo hizo porque tenía un equipo con capacidades especiales. Tenía un gran equipo, y los que vieron los que lo vieron, ¿no es cierto? Mr. Spock, el Dr. McCoy, Scotty, Zulu, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tenía una especialidad y eran capaces de lograr que la nave funcionara, ¿cierto? Entonces él dice, eso es lo que el Capitán Kirk vio. Estamos hablando, en este caso, de la película, ¿no es cierto? William Shatner seguía los pasos del libreto, pero había una enseñanza también en Star Trek en relación a eso. Entonces, ¿qué habilidades tenía el Capitán Kirk? Sabía cómo delegar. Era un gerente. Sabía delegar porque confiaba en su gente. Confiaba en la gente que trabajaba con él, ¿cierto? Sabía sus capacidades. Tenía la característica de inspirar a su gente, que la gente estuviera contenta, que supiera que lo que cada uno de ellos hacía valía la pena. Reconocía que ellos sabían hacer las cosas en las distintas áreas. Nunca expresó tener habilidades superiores a la gente que trabajaba con él. Les mostró la visión y tono del trabajo. Estaba a cargo de la moral. Entonces, todas estas cosas es liderazgo. Era un líder. Capitán Kirk era un líder. Y por eso Randy Pausch también lo admiraba. Porque él dirigía la nave, el Enterprise, ¿cierto? En aventuras increíbles. ¿Ah? Entonces, cuando William Shatner fue al estudio, ¿cierto? Él dice, Randy Pausch dice que el Randy Pausch se quedó más de 3 horas jugando con él y jugando con el set. Hizo un montón de preguntas. Y un colega de Randy Pausch le dijo, oye, parece que este gallo no cacha nada. Estuvo 3 horas y hacía preguntaba, qué sé yo. Entonces, Randy Pausch dice a mí, no, tengo otra opinión al respecto. Tengo otra impresión. Shatner es un ejemplo. Él reconocía lo que no sabía, que es muy importante. Si yo no sé algo, quiero reconocerlo y quiero aprender, por eso que él preguntaba tanto. Estaba dispuesto a admitir y no se dejaba en esta idea de entender bien lo que estaba pasando. Entonces, por eso Randy Pausch le dice, es extraordinario. Ojalá muchos de los estudiantes tuvieran ese mismo pensamiento, ¿cierto?, de reconocer lo que no saben. Él quería, no sé, les dije, ser imaginario, parte del equipo creativo de Disney. Postuló muchas veces. Él, cuando se graduó de la universidad, mandó una carta, dice que Disney tiene una particularidad, lo menciona en muchos ejemplos, pero dice que le mandaban unas cartas de rechazo que eran lo más amables. Mire, señor, una carta, me dice que eran increíbles las cartas, como Disney escribía estas cartas que si bien eran de rechazo, pero uno queda contento con esta. Bueno, y finalmente cuando ya él era famoso, lo invitaron y él participó en varias de las
películas de Walt Disney, ¿ah? como animador digital. Randy Pausch le gustaban los animales de peluche. Se casó más bien viejito, o sea, no sé, pasado los 30 y tanto, que ahora no es, en esa época a lo mejor sí, hoy día es. Entonces, bueno, era obviamente soltero, y una vez lo invitaron a la Universidad de North Carolina a dar una charla. Entonces, había una encargada de comunicaciones en la charla, ¿ah? Que era la que estaba a cargo de él para llevarlo para allá, ¿no es cierto?, y mostrarle las cosas, ¿ah? Y en grupo, qué sé yo. Y ella lo googleó. ¿Quién era Randy Pausch? Tampoco lo conocía. Y Randy Pausch era un académico de Carnegie Mellon que le gustaba juntar animales de peluche. Dijo, chuta, este gallo puede ser gay, dijo. Entonces no me voy a meter con él. Bueno, cuando empezó la visita, ella se dio cuenta que Randy Pausch nunca le sacó la vista de encima. Todo el rato la miraba. Finalmente se casaron, ¿cierto? Esa es su esposa Joan. Entonces, dado que él se casó tarde, mayorcito, ¿no es cierto? Dice, tuve que esperar tanto tiempo para casarme porque quería encontrar a alguien cuya felicidad fuera más importante que la mía. Fíjense lo que dice, por eso se casó, porque para él era más importante la felicidad del otro que la felicidad mía. Bueno, se casaron y por supuesto él después se murió. Bien, ¿qué cosas aprendió de lo que él encontró en estas experiencias de tratar de cumplir? En cada una de las experiencias, ustedes si quieren pueden leer el libro, en cada una de las experiencias él aprendió algo sobre cómo vivir la vida y él ya se miraba a sí mismo y muchas de las cosas las había practicado, pero ya le quedaba muy poco tiempo, ¿ah? Pero él había seguido muchas de las cosas de estas lecciones aprendidas. Por ejemplo, dice, nosotros cuando tenemos un escollo, cuando hay murallas de ladrillo, las murallas de ladrillo tienen una razón, nos permiten probar qué tanto queremos hacer algo. Es un escollo, pero tenemos que luchar y vencer y lograrlo, ¿cierto? Y eso muestra nuestra dedicación a algo, dedicarnos a algo. Saltar la muralla, derribar la muralla para lograr lo que queremos, por muy difícil que sea. Les mencioné los aprendizajes indirectos. Dice, muchos de nosotros envían a sus hijos a jugar un deporte para que aprendan a jugar fútbol, básquetbol, lo que sea. Pero no estamos tan desesperados para que nuestros hijos aprendan el deporte en sí. Lo que queremos es que sepan trabajar en equipo, que valoricen el trabajo duro. Es muy importante, y aquí para los jóvenes, nada es fácil si uno no trabaja duro. Miren las experiencias de ustedes, cuánto esfuerzo han puesto en las cosas que ustedes han hecho. Por supuesto se aprende deportividad, se aprende el fair play en los deportes, perseverancia, capacidad de liderar en la adversidad. Hay muchas cosas que uno aprende indirectamente cuando, por ejemplo, hay muchas otras cosas obviamente, uno aprende un deporte y aprende lo que está detrás del deporte, no solo jugarlo. Él también le da mucha importancia al rol de quienes nos rodean o nos rodearon, el rol de los padres, el rol de la familia en general, el rol de nuestras parejas, de nuestras esposas, el rol de los colegas de la universidad, el rol de nuestros profesores, el rol de los estudiantes. Yo hace 45 años trabajando en universidades, aprendí mucho de mis estudiantes y eso pasa normalmente con todos los profesores. También de los amigos. Todos ellos tienen un rol que jugar en
el cumplir nuestros sueños, en cumplir nuestros anhelos. Todos aportan a resolver o a cumplir nuestros sueños. ¿Ah? Recuerden que aquí no son los sueños solo de infancia, son los sueños que todos nosotros podemos tener hoy día. ¿Ah? Y logramos y ayudamos a que estos sueños se cumplan. Él decía que tenía unos padres extraordinarios. A él le dejaron pintar su pieza, ¿no? El que puso un cohete y dice que tenía una casa de un piso, pero él pintó un ascensor, como es la fachada de un ascensor. Jugaba chico de 9 años, entonces dice, mis padres me dejaron rayar la muralla. Entonces ya creciendo, él se quejaba mucho, ustedes saben, en los estudios de doctorado, aparte de los cursos que uno tiene que hacer, hay unos exámenes como a mitad de camino que se llaman los exámenes de calificación, que son muy difíciles, pero muy difíciles. Son normalmente 3 días de exámenes escritos, orales. Yo pasé más de 6 meses solo preparando el examen. Entonces él, obviamente con su mamá, se quejaba que los exámenes que son tan difíciles, que tengo tanto que estudiar, que si yo le decía, mira, a tu edad, tu papá estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso sí que era difícil, pelear en una guerra, sobrevivió. Y lo otro importante es la humildad, porque él lo aprendió de su mamá. Cuando su mamá lo presentaba, decía, mi hijo el doctor, pero no del tipo que ayuda a la gente. No era médico, ¿no es cierto? No era él era un doctor en ingeniería electrónica, ¿no es cierto? Entonces él dice, chuta, en realidad yo puedo ser doctor. Y eso pasa normalmente cuando la gente hace doctorado, y no sé si habrá algún doctor en una especialidad, creen que llegan a otra etapa, que como que alcanzan un nivel diferente al resto. Cuando yo di mi examen final de doctorado, salí del examen, fui aprobado, y un profesor se me acerca, mira, Ezequiel, tú eres doctor, pero te vas a dar cuenta que eres igual que ayer. Entonces eso me dejó, claro, yo sigo siendo la misma persona. ¿Ah? Tendré un doctorado, ¿ah? Pero es como persona, uno puede saber más o menos. ¿Ah? Por supuesto, nunca alardear de lo que uno sabe, pero es esa persona. Entonces, lo que le dice la madre tiene que ver con esto, no te creas. ¿Ah? Y lo que me dijo mi profesor me impactó mucho. Eres igual que ayer. Después de que está unos 5 años, uno piensa que llegó a la luna, ¿no? Pero somos igual que el día antes de doctorarnos. Él siempre, y esto lo aprendió de Disney, él siempre decía que hay que ser positivo, hacer las cosas en positivo. Entonces, cuando uno va a Disney y pregunta, ¿a qué hora cierra el parque? Disney a la persona dice, el parque está abierto hasta las 8. No es que a qué hora cierra, está abierto, eso es lo positivo, o sea, aprovecha que está abierto el parque. La pasión, él es súper fan de que las cosas las hagamos con pasión. Cuando las cosas nos gustan, las hacemos con pasión, las cosas salen bien y nosotros podemos inspirar a otros. Tener la pasión. La pasión no se encuentra en el dinero. En una de las charlas que él dio decía, si uno se fija en el dinero y uno lo empieza a pensar, siempre va a haber alguien que tiene más que nosotros. Entonces el dinero al final obviamente ayuda, pero él decía que no es el dinero. La pasión está basada en relación con la gente, ¿no es cierto? Cómo vivir esta pasión con la gente. Y viene desde adentro, la pasión viene desde el interior, desde nuestro interior. Bien, permitiendo nuestros sueños, ¿qué podemos hacer nosotros para permitir que otros cumplan los sueños? Y él dice, hacerlo como yo conseguí a donde yo estoy. ¿Cierto? Trabajo duro, ayudarlos, exigirles.
de manera que cumplan los sueños. Él cuenta la historia de un estudiante, ya doctorado, que llegó a trabajar con él. Estamos hablando del año 2004, puede haber sido. Y este joven le dijo, mire, yo quiero participar en los efectos especiales que se usan la otra, la película de Lucas. ¿Cómo se llama? Star Wars, ¿no es cierto? Entonces Randy Pablo decía, si ya llevan 3 películas, le dijo, no van a hacer ni una más, olvídate. No, hijo, si tienen que hacer más, que eso, y estudió, fue un experto en efectos especiales, y efectivamente se hicieron más películas, y de las películas que siguieron después del 2007 por ahí, ¿cierto? Este estudiante de Randy Pauch fue uno de los que hizo los efectos especiales de Star Wars. Entonces ahí es como él ayudó a ese joven a permitir que cumpliera sus sueños. Yo cuando preparaba esto pensaba, ¿no es cierto?, en las cosas que hace Juan Campino, ¿cierto? Él logra que muchos cumplan sus sueños cuando vienen al parque, a través de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Ah? Los sueños, les decía recién, de las ceramistas, que ya son todas mayorcitas, ¿no es cierto? Mi señora está ahí, mi señora está ahí. Esta es una anécdota. Mi señora se ve bastante más joven, ¿no es cierto? Y yo me operé del corazón hace un par de años atrás. No estaba en el hospital ahí. ¿Sí? Y fue una doctora a verme y me examinó, y después mi señora salió al pasillo a preguntarle cómo estaba. Dijo, no se preocupe, su papá va a estar bien. Bueno, entonces, ¿cómo lograr los sueños de niños? O los sueños que uno tiene, apoyándolos, exigiéndoles, trabajo duro. Eso lo que hace que cumplamos nuestros sueños y lo hagamos bien. Consejos. Encontrar lo mejor en el resto de la gente, aunque uno se demore un poco. Encontrar lo bueno de la gente. Mirar a la gente y decir, chuta, esta persona tiene que ser buena. Y esperar hasta que, por las razones que sea, uno encuentre que esa demuestre que es buena. Bueno, hablamos humildad. ¿No es cierto? Uno tiene que ser humilde. Tiene que dedicarse a las cosas. Y cuesta, porque uno está haciendo algo, después viene... No, dediquémonos a eso. Dediquémonos a hacer las cosas una a la vez. Tolerancia. Aceptar lo que los otros, las ideas de los otros, aceptar cómo enfrentan las cosas otros. Y por supuesto, yo creo que eso es importantísimo, la lealtad, ¿cierto? Ser leales en la vida. Otra cosa es ser bueno en algo, ¿no es cierto? Ser bueno en lo que nosotros hacemos. Es muy útil, ¿cierto? Nos hacen valiosos. Y eso se logra con trabajo duro. Ser bueno, reconocido, ¿cierto? Su experiencia fue, él cuando salió de la universidad, no lo contrataron. Incluso cuando quiso hacer el doctorado en Carnegie Mellon, lo rechazaron. Su profesor en el college era bien conocido, y él dice ahora, yo entré porque mi profesor influyó para que yo entrara a hacer el doctorado. Y lo hizo en Carnegie Mellon, después trabajó en Carnegie Mellon. O sea, pero también uno necesita ayuda. Lo otro es estar siempre preparado. Yo dije recién, tuve la suerte de ir a tal parte, ¿no es cierto?, de ir a Estados Unidos. La verdad que no necesariamente es suerte. Y él dice, suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Y si yo lo pensaba en esa oportunidad, cuando uno de mis sueños de niño era ir a Smithsonian, que es un museo en Estados Unidos, uno de los museos más grandes del mundo. Tiene muchos museos de distintas áreas. Mi idea era ir a
al Museo de Historia Natural. Yo era estudiante, coincidió que un profesor en la Católica visitó la universidad y él era académico de Smithsonian, el doctor Harold Roeder. Lo conocía y, por supuesto, yo era un estudiante, no interactué, pero ya lo conocía, nos ubicó, interactuamos un par de veces y yo pensaba cómo... y nos contó que Smithsonian tenía unas becas para estudiantes para estar 3 meses en Estados Unidos, pero no pagaba pasaje, pagaban la mantención. Yo no tenía ni una opción de comprarme un pasaje para Estados Unidos. Pero resultó que más adelante mi profesor me dijo, mira, hay unas becas de la UNESCO, de la Rockefeller, para irse a la Universidad de Duke por 7 meses. Eso significaba que yo ya estaba en Estados Unidos. Entonces, estando allá, postulé a estas becas de Smithsonian. Y se cumplió mi sueño de niño. ¿Por qué? Porque yo había tenido una vez una revista, Smithsonian publicó una revista de Smithsonian. Y para mí era un sueño, ¿cierto? Y yo creo que yo trabajé duro, me esforcé. Yo estudié 8 años en la universidad, nunca repetí un ramo. Tomaba curso que se daba, lo tomaba. Tuve la suerte, o tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de que iban muchos profesores extranjeros a dar cursos a la universidad. Y yo aprovechaba y los tomaba, con un inglés así medio chapurreado, pero inglés. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto?, siguiendo esto de estar bien preparado, de ser conocido. Yo, la verdad, no soy muy conocido, pero